Tal hermanos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bendecidos. De verdad que esta semana ha sido personalmente un poco complicada debido a las tareas, a las entregas de los proyectos en la escuela, pero en fin, no hay nada que quejarnos. Esto es una oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su palabra en el tema específico de la adoración y de la alabanza en la congregación. Así que, hermanos, solamente les voy a pedir que tengan a la mano lo que es un cuadernito, su Biblia y un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios en esta ya noche del día 5 de diciembre de 2020. Y bueno, hermanos, vamos a empezar con este tema. Pero antes quisiera hacer una pequeña oración para arrancar con todo y así poder eh, estar en sintonía todos juntos. Bueno, Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar congregados en línea, Señor. Gracias porque a pesar de todo, tu obra sigue y ha continuado durante todo este tiempo. Y así va a seguir, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de cada hermano que va a estar conectado y de cada hermano que va a ver días después esta transmisión. Te pido, Señor, que en este tiempo tú tomes el control. Espíritu Santo, tú muévete con poder en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Padre, no, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Yo solamente soy un instrumento tuyo, yo soy una herramienta tuya, así que tú eres ahorita el tema principal, Señor, de este tema. Te pido, por favor, Padre, que en estos momentos no hayan distracciones, no hayan cosa alguna que pueda eh, perder el sentido, Señor. Eh, Señor, te pido por favor que no falle mi señal de internet para que así sea una transmisión continua y que no haga falla, no haga falta nada, Señor. Todo esto te lo dejo en tus manos y muévete con poder, Espíritu Santo. Te lo pido por favor, en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, vamos a comenzar. Eh, el tema que toca este sábado, 5 de diciembre, es la adoración en el nuevo pacto. ¿Ok? Si tienen, como ya se los dije, si tienen un cuadernito cerca, anótenlo. El título del tema se llama La adoración en el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Bueno, antes de comenzar, quisiera empezar con una breve introducción. Y esta introducción es acerca de unos, de unos significados, de unos conceptos que estaremos tomando a lo largo de esta enseñanza. El primero de ellos quiero compartirles eh, lo que es el significado de revelación. Bueno, me di a la tarea de buscar un significado, llamémoslo común, y un significado, llamémoslo, eh, cristiano, ajá, por así decirlo. Bueno, el significado de revelación en términos generales, en términos seculares, simplemente es el descubrimiento de algo secreto, ¿ok? Revelación es así de fácil, es un concepto muy fácil de entender, creo que no hay que complicarse, entender este significado, es simplemente el descubrimiento de algo secreto.
Y ahora sí, viene el significado de revelación en términos bíblicos, ¿ok? Revelación es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos hombres no pueden saber por sí mismos. ¿Ok? Va de nuevo. Manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Eh, sabemos que nuestra mente es finita, que nuestro pensamiento es limitado debido a la naturaleza que tenemos. Eh, vaya, en realidad nosotros estamos limitados de muchas cosas. Un ejemplo, ahorita, por mencionar una cosa, eh, el ser humano está limitado a, a viajar al espacio, ajá, a estar en otro planeta, en otro sistema, en otra galaxia, y esa es una limitación. Esa es una limitación que bueno, sabrá Dios por qué no nos ha, o más bien no nos permitió estar en otros planetas, en otros sistemas, vaya, estar todo, toda esta historia de la humanidad aquí en el planeta Tierra. Esa es una, esa es una limitación que nosotros como hombres, como seres humanos tenemos. Entonces, la revelación es la manifestación que Dios nos da, que en su bondad, que en su misericordia nos permite para que así nosotros podamos abrir los ojos, podamos tener un panorama más amplio de lo estrecho que estamos debido a, como ya se los comenté, nuestra mente, nuestro conocimiento finito. ¿De acuerdo? Bueno, la, la revelación divina, la revelación que viene de parte de Dios, puede compararse al levantamiento del telón de un escenario. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos la analogía de una obra de teatro y bueno, supongo que todos nosotros hemos ido a una obra de teatro o al menos en una película, en la televisión, lo que sea, hemos visto una obra de teatro. Y y pues escuchamos, ¿no? La voz del presentador, ay, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos y de pronto se levanta el telón y aparecen los personajes en escena. Esta analogía que la revelación divina es como el levantamiento de un telón en un escenario se refiere a que a través de la historia, a través de, de, del principio al fin de la Biblia, vemos que Dios ha estado trabajando en esa revelación desde los inicios de los tiempos y ha ido poco a poco levantando ese telón, por así decirlo. Esa revelación ha ido más y más y más creciendo, manifestándose a los hombres. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ajá, rápido, si tienen su Biblia a la mano, su Biblia a un costadito de ustedes, pueden buscar rapidísimo lo que es Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1. Ok, daremos un par de segundos para que todos estemos en sincronía, podamos leerlo todos juntos. Ujú. Y bueno, cabe aclarar que todos los versículos que yo les voy a leer están en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Para que no haya ahí alguna confusión alguna, desde ahorita se los digo. Y bueno, dice así, según la NTV. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Ok? Este pasaje, este versículo respalda lo que les acabo de comentar, que Dios
ha hablado durante cientos, miles de años y en el Antiguo Testamento hablaba a través de sus profetas, hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas que Dios había estipulado, había puesto en disposición para que a través de ellos el pueblo escuchara la voz de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con el tema. Ajá. Aquí les tengo un dato muy interesante, muy puntual que en este tema vamos a estar repitiendo continuamente. Y es el hecho de que Jesús, ajá, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el personaje principal de toda la Biblia. Ajá, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el personaje principal. Si ponemos en analogía a la Biblia como si fuera un cuento, como si fuera una novela, eh, un guión de una obra de teatro, Jesús es el personaje principal. Ajá, esto de verdad quiero que quede muy claro para que eh, no haya confusiones más adelante y no haya esas ideas vagas que a veces como hombres llegamos a pensar que, que como, vaya, cualquier persona te puede decir, te puede comentar que Jesús solamente fue un profeta, ¿no? Que Jesús solamente fue un simple maestro, que, que los historiadores, por ejemplo, dicen que sí, o sea, vino a reformar muchísimas cosas Jesús en aquellos tiempos donde, bueno, el Imperio Romano tenía toda esa extensión territorial que llegaba pues a lo que es el territorio de Jerusalén y que Jesús, algunos historiadores también mencionan que fue un revolucionario, que fue una pieza fundamental para que el Imperio Romano años después, muchísimos años después, pudiera dividirse en dos. Y bueno, ya conocemos la historia que primero el Imperio Romano de Occidente cayó en el año del 476 después de Cristo, si mal no recuerdo. Y el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino cayó alrededor de 1450 y tantos. Ah, debido a que los árabes conquistaron su capital, Constantinopla. Entonces, ok, volviendo al punto central de esto es que Jesús no solo fue un simple hombre, que quede muy claro que Jesús fue la revelación que consumió todos esos años en el Antiguo Testamento, que a través de sus profetas, como ya leímos en Hebreos, fue anunciado y fue previsto para que llegara a la tierra y llegara a revelarse a sí mismo, ¿de acuerdo? Eso que quede muy claro porque a veces incluso pensamos que Jesús fue como, ay, ok, es Jesús, como que está bien, ¿no? Es, es normal tener un concepto tal vez de Jesús, pero quiero de verdad transmitirle, hermano, hermana, que está viendo esto, que Jesús no solo fue un simple hombre, fue la revelación final de Dios, revelación que ha sido o que había sido anunciada durante cientos de años a través de los profetas, ¿vale? Y bueno, tenemos otra premisa
les voy a compartir otro significado acerca de lo que es evolución. Ajá, vimos al principio el significado de revelación. Ahora veremos el significado de evolución. Ajá, creo que eh, todos tenemos en mente un concepto de lo que es evolución. Y ahorita les voy a explicar. Evolución en términos generales, el concepto que encontré es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Ajá, a ver, va de nuevo. Evolución significa un proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Y bueno, creo que, como ya lo dije hace unos instantes, todos tenemos en mente o todos sabemos que evolución eh, nos encamina a lo que es la teoría de la evolución propuesta por Carlos Darwin allá en el siglo XIX, que bueno, dice que casi casi, bueno, no que casi casi, tal cual estipula que el hombre viene del mono, ¿no? Y que han pasado cientos, miles de años, un proceso de evolución que comenzó en un mono y ahora terminó en un hombre. Ajá, es incoherente esto, pero es lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Y es al fin de cuentas una teoría. Ajá, no está comprobado al 100%, porque obviamente no se puede comprobar al 100% esa supuesta teoría que fue propuesta. Ajá, entonces, teniendo en mente esto, teniendo fresquecito lo que es evolución, el significado, el concepto de esta palabra, la traemos en tema, la ponemos sobre la mesa y decimos que la revelación de Dios no es un proceso de evolución. Ajá. ¿A qué voy con esto? A que la revelación de Dios no es modificable, no ha sido modificable a lo largo de los años. Y les voy a poner un ejemplo, que aquí está. Eh, Tomemos de nuevo el ejemplo del ser humano. Ajá. Eh, Sabemos que un ser humano comienza, bueno, en el vientre de nuestra mamá. Después nace, es un bebé, crece, se convierte en un niño, sigue creciendo, llega a ser adolescente, joven, adulto, anciano y fallece. Ajá, ese es el proceso natural de la vida de un ser humano. Eh, Podemos decir que el ser humano se convierte, tiene ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de algo pequeño, de un ser pequeño a un ser maduro, de un ser que ya tiene ciertas facultades, eh, vaya, mentales, motrices, auditivas, al, al 100% de desarrollo. Y, y obviamente no podemos decir que un niño es igual a un adulto. Obviamente no, porque o sea, estamos viendo al niño, es un ser pequeño. Y a un adulto, bueno, ya tiene ciertas características que lo hace ser adulto. Ajá. Entonces, a lo que voy con esto, con este rápido ejemplo, es que la revelación de Dios no evoluciona. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, ay, perdón, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ajá. Dios ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo. Dios no evoluciona, Dios no está en ese proceso de evolución, no está en su naturaleza. Por lo mismo, mejor dicho, por lo tanto, su palabra es, es eterna, su palabra es la misma ayer, es la misma hoy y es la misma mañana, ¿de acuerdo?
Es por eso que no se puede decir que la revelación de Dios vaya a evolucionar o que haya evolucionado a lo largo de la historia del hombre, de la humanidad. ¿Ok? Que quede demasiado claro que eh, quiero de verdad que quede en términos claros, en términos generales, en términos que podamos recordar el día de mañana que la revelación de Dios no evoluciona, no entra en, en los conceptos de evolución como cualquier otra parte del universo puede entrar. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Eh, eh, también sabemos que los tratos de Dios, los tratos de Dios que ha tenido con su pueblo, no han sido los mismos, no han sido los mismos tratos a como lo son al día de hoy. Ajá. Dios, Dios tuvo ciertos comportamientos con su pueblo en, vaya, desde Abraham, Moisés, desde hace muchísimos años y ha tenido eh, ciertos comportamientos con nosotros, llamémoslo la época contemporánea en la que nos encontramos. Ajá. ¿A qué voy con esto? A que en el Antiguo Testamento eh, Dios preparó, preparó la venida de su Hijo, Jesús, a través de profecías. Vaya, los profetas han, o más bien, comentaron para que el pueblo se preparara, para que el pueblo recibiera al Mesías. Así que cuando vino Jesús, todo eso simbólico, todo, eh, llamémoslo metáforas que los profetas anunciaron, cuando vino Jesús, tal cual se vino a revelarse, ajá, vino a encarnarse, vino a hacerse presente en esta, podríamos decirlo, en esta obra de teatro. Ajá, que recordemos lo que les comenté al inicio. Jesús es el personaje principal de la Biblia, de la palabra de Dios. Y tomando la analogía de que la Biblia, podemos decirlo, fuera una obra de teatro, bueno, Jesús entra en escena para así manifestarse a su pueblo y así poder revelarse y no que solamente quede en concepto, que quede en algo subjetivo, sino que ya algo palpable, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Eh, continuamos en que, bueno, esto es algo muy claro, ¿no? El que el pueblo de Israel hace cientos de años eh, adoró a Dios y nosotros adoramos al mismo Dios. Ajá, creo que eso no es eh, irrefutable, es algo muy claro que sabemos que nosotros adoramos al mismo Dios, al único Dios, al Dios verdadero y no tenemos eh, en mente, no tenemos en, en alabanza a otro Dios falso, a otro, podemos decirlo, segundo Dios. No, no es así. El mismo Dios que adoraron aquel pueblo de Israel es el mismo Dios que nosotros hoy en día adoramos. ¿Mm? Y bueno, esto fue una pequeña introducción para ahora sí entrar
en tema de lleno, por completo. Y tocaremos 3 subtemas, por así decirlo, en esta noche, para que ahí también los que tengan su cuadernito a la mano, pluma, papel, puedan anotar que el, el subtema que ahora sigue se llama o se titula El templo del nuevo pacto. Ajá, va de nuevo. El templo del nuevo pacto. Eh, ok. Sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a su pueblo que construyera un tabernáculo, ajá, allá por los tiempos de Moisés, y también le ordenó a su pueblo que construyera un templo, ajá, que es el famoso templo de Salomón. Estas dos edificaciones fueron muy importantes, fueron pieza clave para la adoración del pueblo de Dios en aquel entonces. ¿Mm? Eh, bueno, eh, el tabernáculo, todo lo que tenga que ver con el tabernáculo, sabemos que está escrito y ya una descripción muy, muy específica en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Ajá. Y lo que es el Templo de Salomón lo encontramos en los libros de Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Y bueno, em, em, ajá, sí, perdón. Eh, estos lugares, el tabernáculo y el templo, eran tan importantes porque en estos lugares bajaba la presencia de Dios. Ajá, era en esos lugares donde Dios se manifestaba, donde Dios podía comunicarse y podía eh, estar en un contacto con su pueblo. Es por eso, pues, lo importante que fueron estos dos lugares. Em, y bueno, eh, también sabemos que Dios es omnipotente, ajá, lo cual significa que puede estar en, en cualquier lugar, ajá, eso lo sabemos muy bien, eso no es discutible, pero em, él decidió, él decidió manifestarse de forma específica por medio del tabernáculo, por medio del templo de Salomón. Ujú. Y esto lo podemos ver en un par de pasajes del libro de Éxodo. Ajá. Rápidamente vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24. ¿Mm? Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Espero que ya lo tengan a la mano, porque, como ya se los dije, eh, tengo una versión diferente a tal vez la Reina Valera común que todos nosotros tenemos. Y bueno, dice así, en la versión NTV. Hagan un altar de tierra y ofrezcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Ajá. Esto es un pasaje que respalda lo que ya les mencioné hace unos instantes. Y ahora vamos más adelantito, unas cuantas páginas
más adelante, al capítulo 40, versículo 34 del mismo libro de Éxodo. Ajá. Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Dice así: entonces la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ajá, igual, como ya se los comenté hace unos instantes, en el tabernáculo bajaba la presencia de Dios. Y, y, y ahí es donde se revelaba a su pueblo. Es algo tal vez un poquito difícil de imaginar porque, vaya, eso ya no pasa en estos días. Eso ya no sucede en la época actual. Sin embargo, es clave entenderlo. Ajá, es importante saber que en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, Dios ordenó hacer un tabernáculo y en el tabernáculo bajaba la presencia de Dios. ¿Ok? Em, ajá, ok, sí. Tenemos, bueno, como recordaremos, el pueblo de Israel sale de Egipto, del yugo del faraón, y comienza un periodo de viaje, de circular por el desierto. Y sabemos que durante el día era una nube que los guiaba y durante la noche era una columna de fuego, que de igual forma era para guiarlos. Entonces, cuando ya Dios le ordenó a Moisés crear el tabernáculo, esa nube y esa columna de fuego fue, eh, llamémoslo, fueron sustituidas por la presencia de Dios, que tal cual, literalmente, bajaba y posaba en el tabernáculo. Em, bueno, esto pasó, lo sabemos, en los tiempos de Moisés. Pasaron cientos de años y ahora Dios le encomendó a Salomón construir el templo para que ahí de la misma forma se manifestara para con su pueblo. El templo tal cual fue una sustitución del tabernáculo como centro de adoración. Eh, Igual, de la misma forma, todas las características, descripción, especificaciones del templo están descritas en la Biblia para que si tienen alguna duda, alguna curiosidad de saber pues cómo era el templo, cómo es que fue construido, pues bueno, lo pueden encontrar en los libros de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes. Y bueno, vamos rápidamente al libro de Primera de Reyes, al capítulo 8, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y dice así: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. ¿Mm? Y unos versículos más adelante, específicamente el versículo 27, dice: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Ajá, Salomón se pregunta esto porque, vaya, él tenía en mente un concepto claro que la presencia de Dios, que Dios no se podía contener en un espacio físico, en un espacio de cuatro paredes. Es por eso que menciona esto en este pasaje, porque él sabía pues, Dios es omnipresente e infinito. Y es por eso que estaba muy consciente de que la presencia de Dios no podía ser
limitada a un espacio físico. ¿Mm? Ahora, continuando en estos términos, nos podemos preguntar entonces, ¿qué, ¿qué era en realidad la función del templo? ¿Qué era lo que representaba el templo de Salomón? Y bueno, es muy fácil de responder eh, en términos muy sencillos. Y es lo siguiente, contestando esa pregunta, la respuesta es la siguiente. Sabemos que Dios es un Dios de pactos. Ajá. Precisamente hay una canción, hay un álbum de Marcos Witt que se llama Dios de pactos y de verdad eh, es real, es un Dios de pactos y Dios no es hombre para arrepentirse de su promesa que le hace a, a su pueblo. Ajá. Así que uno de estos pactos, de muchos que hay, lo encontramos en Levítico 26:12. Ajá, el libro de Levítico, perdón, 26, capítulo 26, versículo 12. Y dice así, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ajá, aquí vemos muy específico y muy claro un pacto de Dios para con su pueblo. Ajá, que Él caminará entre nosotros, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ajá. Ese mismo pacto lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Ajá. Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Y dice así, haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ajá. Es un pasaje muy similar porque, vaya, menciona lo mismo. Ajá. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, con esto, con esto a lo que vamos es que Jesús es, es la parte final de este pacto. Ajá. Jesús vino a manifestarse al pueblo de Israel y ya poder cumplir este pacto que acabamos de leer. Ajá. De esta forma fue Jesús la manifestación final y la definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Mm? Y esto lo podemos ver muy claro eh, en los primeros pasajes del libro de Mateo, que ahí viene descrita la genealogía de Jesús, que tal cual, bueno, nos describe la palabra de Dios que Jesús es descendiente de Abraham, de David, y, y de esa forma la palabra y Dios cumple su pacto trayendo a Jesús. Ajá, así de fácil. Entonces, eh, bueno, sí. Vamos a Mateo. Ajá, vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¿Mm? Mateo 1, versículo 23. Y bueno, perdón. Dice así, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ajá. Más claro no puede ser la palabra de Dios en estos términos que estamos manejando. Jesús
estuvo entre su pueblo y de esa forma cumplió Dios su pacto que ya leímos en el libro de Levítico y en el libro de Ezequiel. Ajá. Entonces, eh, con Jesús ahora encontramos que ya no se trataba de tal vez una manifestación muy específica, sino con Jesús ya vemos que el mismo Dios fue representado, fue manifestado a través de Jesús, tomando una naturaleza humana y así poder convivir con nosotros, así poder morar entre su pueblo. Imagínense qué tremendo es esto que, que Dios se manifestó a través de su pueblo por medio de Jesús y ya no fue simplemente un, llamémoslo un ritual cada año en el templo, sino ya tal cual era como dice su palabra, ¿no? Jesús fue, más bien Dios fue hecho carne, o sea, tal cual vino a manifestarse de una forma que todos pudieron ver. Ajá. Ya no era, ya no era una simple nube, como lo mencionamos anteriormente, sino que tal cual ya Dios había venido, tal cual Dios estaba presente, ajá, entre su pueblo. Y bueno, continuando, vámonos rapidísimo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Ujú. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así este pasaje. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. ¿Ah? Tal cual eh, lo volvemos a recalcar. Jesús no solo fue un hombre más, ¿no? Un hombre más en la historia, no fue un profeta más, no fue un maestro más de la ley, sino que Jesús fue la gloria de Dios encarnada. Ajá. Fue el resplandor de la gloria de Dios, que ya no era manifestada como una nube, sino tal cual, como ya lo hemos comentado. Ajá, que quede muy claro, que quede demasiado claro esto que Jesús no fue solo un hombre cualquiera, fue tal cual la misma gloria de Dios encarnada. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. ¿Mm? Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice así, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ujú. Aquí ya lo tenemos claro, lo tenemos ya en evidencia, en la palabra de Dios. El Hijo, es decir, Jesús, irradia la gloria de Dios. Y ahora vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Igual, eh, eh, respalda lo que hemos estado comentando. Dice así, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Imagínense, qué tremendo es esta, esta parte de la escritura. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios.
un cuerpo humano. Aquí, una vez más, nos menciona la palabra de Dios, nos menciona la Biblia que Jesús no fue alguien insignificante. O sea, aquí lo estamos leyendo. Y ya para concluir este subtema, podemos decir que con la venida de Jesús, cuando Jesús vino a cumplir todas esas profecías que se habían estado mencionando a lo largo de cientos de años, podemos decir que el templo de Salomón, el templo, perdió vigencia como centro de adoración. ¿Ok? Eh, Esto quiero que sea una premisa para el siguiente subtema que vamos a tratar, el cual lleva por título la adoración del nuevo pacto. ¿Ok? Según los subtítulos, si lo podemos llamar así, se llama la adoración del nuevo pacto. ¿Ok? Ok. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere con la adoración en el nuevo pacto? Bueno, simple y sencillamente se refiere a que ahora la adoración se centra en la persona y en la obra de Cristo. Ujú. Términos generales, en términos claros, en términos muy, muy, muy eh, específicos. Ajá. La adoración en el nuevo pacto se centra en la persona y en la obra de Cristo. ¿Ok? Ajá, bien, seguimos. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, el último, más bien, el cuarto libro del Nuevo Testamento. eh, Capítulo 2, versículo 19. ¿Mm? Eh, Dice así, según la versión NTV. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Creo que es un pasaje muy, muy claro que hemos, pues, aprendido, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que llevamos conociendo a Dios. Cuando Jesús les contesta a los fariseos y les dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Bueno, como sabemos, los judíos se espantaron tremendamente. eh, Obviamente con esto impulsó aún más su odio contra Jesús, impulsó aún más esos deseos de matarlo, porque ellos creían tal cual que Jesús iba a destruir tal cual físicamente el templo. Pero sabemos que Jesús no se refería a eso, sabemos que hablaba de sí mismo, hablaba de que él iba a morir, ajá, y que a los 3 días iba a resucitar. A eso se refería Jesús. Y como sabemos, los judíos no lo entendieron así. Eh, Continuamos diciendo que el templo era el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Ahí es, ahí ajá, era donde se manifestaba la presencia de Dios, como ya lo hemos comentado, y era el lugar donde se llevaban a cabo diversos sacrificios, diversos rituales para poder purificar cada año al pueblo de Israel. Ajá. Em, sí. em, ajá, sí. Sabemos que una vez que Cristo fue hecho carne, que vino, que habitó entre nosotros, la obra de purificación se llevó a cabo al morir en la cruz. Al morir por nuestros pecados,
Y esto ya no fue un simple símbolo como lo hacían los sumos sacerdotes en tiempos anteriores. Ajá, porque eh, ajá, sí, sabemos que antes el sumo sacerdote era el encargado de llevar ese sacrificio al lugar santísimo una vez cada año y así poder purificar sus pecados y también los pecados del pueblo. Sabemos que llevaba todo un proceso muy arduo este sumo sacerdote, porque si no iba preparado, tal cual moría. Dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote tenía una campanita en su tobillo y tal cual como que si esa campanita era escuchada, bueno, pues ya sabían que había muerto, entonces era acarreado hacia afuera ya su cuerpo, ya un cuerpo muerto. Entonces, eso fue en tiempos anteriores. Ajá. Cuando Jesús vino, cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo, el velo de ese lugar santísimo se rasgó en dos, que hubo un gran terremoto, que tal cual hubo grandes cambios eh, en el templo. Ajá. ¿Y a qué se refiere todo esto? ¿O cuál fue el propósito de que se rasgara el velo, de que fuera partido en dos? Pues muy fácil, que esto significa que la palabra, mejor dicho, que la presencia de Dios ya no iba a estar exclusivamente en ese lugar santísimo, sino que gracias a Jesús, gracias a su muerte, la presencia de Dios iba a salir de ahí y podría estar en cualquier parte del mundo, así de fácil. Y ya sabemos que más adelante descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo y hubo cosas tremendas, algo, un cambio radical para los mismos apóstoles y así poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, eh, vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 16 al 17. Mateo 13, 16 al 17. Dice así, pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyen, no lo oyeron. Imagínense que este pasaje es impactante, es impactante porque ahora, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, podemos ver, podemos escuchar, podemos estar en la presencia de Dios sin estar, o sin estar, ajá, sin estar a las despensas de un sumo sacerdote, que cada año hacía todo, ya lo mencionado, sino que uno puede estar en estrecha comunicación con Dios, puede estar en su presencia. Ajá, de verdad es algo asombroso, algo muy tremendo imaginar que ahora nosotros, como dice Mateo, benditos los ojos de ustedes, benditos los oídos de ustedes, porque o sea, ustedes tuvieron el privilegio, tuvieron la oportunidad que muchos profetas, muchas personas quisieron, anhelaron tener, y ustedes lo tienen.
el hecho de poder estar en la presencia de Dios sin, sin ataduras de alguien, sin ataduras de que tal cual la presencia de Dios estaba en un solo espacio físico, sino que ahora ya no es así. Es de verdad tremendo. Es impactante esto de pensarlo, de razonarlo. Y bueno, siguiendo este hilo, los, los creyentes del nuevo pacto tenemos el privilegio, tenemos un privilegio mayor, mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque nosotros estamos y podemos adorar en la misma presencia de Dios, podemos estar en el lugar santísimo, el cual, el cual antes de Jesús no se podía. De verdad es un privilegio enorme que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Y, y bueno, continuamos. Vamos rapidísimo al libro de Corintios, capítulo 3 versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 16. Dice así, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ajá. O sea, no se dan cuenta, no están conscientes, no piensan de que eh, ustedes ya son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios vive entre ustedes. O sea, les estaba diciendo Pablo a los corintios, o sea, no se dan cuenta que ya tienen ese privilegio, que ya tienen esa oportunidad. Ajá. Y a esto se refiere el templo del nuevo pacto. El templo del nuevo pacto se refiere a que nosotros formamos parte en una unión espiritual con Cristo, tal cual estamos nosotros unidos a Él. Y bueno, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eh, bueno, mejor vamos al libro de Colosenses, ahí lo dice muy claro. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Ajá. Eh, Definitivamente este nuevo templo es más glorioso, es más magnífico, en gran medida, a comparación del templo de Salomón, a comparación de aquel templo, de aquella estructura. Porque ahora sabemos que Jesús es nuestra piedra angular, sabemos que nosotros somos un solo cuerpo y que, y que sabemos que Jesús es la cabeza de su iglesia, como ya lo acabamos de leer en Colosenses. Eh, eh, bueno, ajá, ajá, ok. Eh, la oración en el nuevo pacto no, no es el número de adoradores. La adoración en el nuevo pacto no es la música, no son los cantos, no son los instrumentos. Lo que hace
gloriosa la adoración en el nuevo pacto es que Jesús está en medio de nosotros. Ajá, como dice en su palabra, que si dos o más están reunidos en su nombre, Él va a estar en medio de ellos. Entonces, esa es la verdadera, esa es la adoración, ajá, en el nuevo pacto. Que Jesús va a estar en medio de su pueblo, que Jesús va a estar en medio de su iglesia y que el Espíritu Santo se va a mover con toda libertad, como así Él lo desea, en medio de su iglesia. Ajá, como, como, como lo dice una alabanza, ¿no? Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. De verdad que exista esa libertad en la iglesia, impactando a las naciones a Zapotitla. De verdad que el Espíritu Santo se mueva con poder, se mueva a su manera, que Él fluya, que Él pueda hacer lo que Él quiera, ¿de acuerdo? Em, eso es, eso es lo que hace glorioso, eso es lo que hace un perfume agradable a Dios. Esa es la adoración en el nuevo pacto. ¿Mm? Y bueno, rapidísimo vamos al libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. ¿Mm? Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Y dice así, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ajá. Aquí quiero enfatizar un pequeño detalle, que como dice al inicio, cuando los verdaderos adoradores, ¿a qué se refiere a verdaderos? De de que pueden haber falsos adoradores, de que pueden haber personas que no adoren a Dios como Él lo merece. Y bueno, estos puntos ya fueron tocados la semana pasada por, por Mario, así que no me quiero meter más en materia, pero sí quería enfatizar, sí quería recalcar que así como Dios busca verdaderos adoradores, por lo tanto existen falsos adoradores, lamentablemente, que están implícitamente en el pueblo, que están en la iglesia. Y bueno, de ello se encargará Dios, ¿verdad? Es una cosa personal y es una cosa que como uno debe de estar, estar consciente, estar en sintonía con Dios y preguntarle de verdad, Dios, ¿cómo es que tú pides que te adoremos? Porque aquí dice en espíritu y en verdad. Entonces es una cuestión que debemos de seguirnos preguntando muy constantemente el, el hecho el hecho y la forma de la adoración verdadera a Dios. Eh, ajá, bueno, ya para terminar este subtema, sabemos que el culto en el Antiguo Testamento era muy caracterizado por su complejidad, por todos aquellos elementos que traían consigo, que no era cosa de menospreciarse, no era cosa mínima, sino era algo muy, muy especial, muy complejo.
Y ahora el culto en el nuevo pacto se caracteriza sencillamente en que le adoremos a, a Dios en espíritu y en verdad. Así tan sencillo es, tan, tan fácil de entender. Claro, tiene eh, todo un trasfondo, ¿verdad? No, es sencillo de explicar, pero atrás de ello hay muchísimas cosas que aprender que meditar y que estar conscientes para de verdad ser unos verdaderos adoradores. ¿De acuerdo? Y por último, el tercer subtema se titula Los adoradores del nuevo pacto. Ajá. El tercero y el último, ya con esto finalizamos. Los adoradores del nuevo pacto. Eh, también sabemos que los sacerdotes jugaron, jugaron un papel muy importante, muy fundamental en la adoración en aquellos tiempos, ya que la adoración era eminentemente sacerdotal, era la función del sacerdote. ¿Mm? Esto, bueno, claro está, eh, fue antes de la venida de Cristo, antes de su obra redentora, y ahora eh, también sabemos que el pueblo de Israel no podía directamente acercarse a Dios sin primero presentar sus sacrificios. Estos sacrificios eran presentados a través del sumo sacerdote y bueno, lo que hemos ya comentado. Eh, pero ahora la cosa es diferente cuando Jesús vino a ofrecerse a sí mismo en sacrificio, vino a morir una sola vez y para siempre, y de esa forma a los que creyeran en él se convirtieran en sacerdotes, en gente santa. ¿Ok? ¿A qué quiero ir con esto? A que la iglesia vino a ser un conjunto de sacerdotes, un conjunto de personas que ya pueden ofrecer cada uno de ellos ese sacrificio hacia Dios, que no simplemente era como antes, de que yo pueblo te lo dejo a ti, sacerdote, y tú, sacerdote, se lo das a Dios. No, ahora no. Ahora tú puedes ofrecerle ese sacrificio agradable a Dios. Ese, ese, ese sacrificio. Así de fácil. Y bueno, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 5. Ajá. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 5. Y bueno, aquí viene el respaldado que les acabo de decir. Eh, dice así, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Aquí está. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ajá. Este, este pasaje demuestra y da una palomita a lo que hemos estado aprendiendo. ¿Mm? Eh, todo aquel, como sabemos, todo aquel que es llamado hijo de Dios, todo aquel que es llamado,
se arrepiente, que es comprado a precio de sangre, todo aquel se convierte en un sacerdote. Así que podemos decir que todo miembro de la iglesia, perdón, todo miembro de la iglesia, al ser comprado a precio de sangre, es un sacerdote. ¿A qué vamos con esto? A que como sacerdote tú tienes la oportunidad de poder llevar y ofrecer ese sacrificio. De que estés en constante, en constante, ¿cómo decir? En constante participación. Perdón. En una constante participación. Que no se lo dejes todo a los líderes, a todo a aquellas personas que sirven en cierto ministerio. No, sino tú como iglesia, tú tienes el derecho, tú tienes esa responsabilidad de tú llevar tu sacrificio hacia Dios. Ajá, y que no sea solamente un espectador de cada 8 días o cada vez que ahora te conectas a la reunión en línea, que no solamente tal cual estés sentado sin hacer nada, eh, echando la flojera, solamente alimentándote y ya. No, 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 o sea, a lo que quiero llegar con esto es de que tú eres sacerdote, porque tú ya fuiste comprado a precio de sangre, así que tienes, tienes que ser, tienes que estar participando activamente, ajá, en todos los aspectos que tengan que ver con la adoración, ajá. Eso sí, quiero que esté muy, muy, muy recalcado, muy, muy, muy en mente de todos nosotros. Bueno, vamos a Hebreos, al libro de Hebreos nuevamente, capítulo 13, versículo 15. Ajá. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y dice así, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Aquí está, aquí la palabra de Dios es, 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 es clara. Ajá, con respecto a este tema de que tú ya eres sacerdote, de que tú debes de estar en constante participación, una participación activa y así tú también ofrezcas tu sacrificio de alabanza. Vamos rápido al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Un pasaje más que nos da una cachetada con guante blanco a todos nosotros. Y un versículo más, ya para concluir. Vamos de nuevo a Colosenses, capítulo 13, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice así, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Ajá, que este pasaje quede bien grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tenemos que
que tener un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hará incluso en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Y ya para terminar, eh, tú te podrías preguntar, bueno, ok, no estoy en un cargo, por así decirlo, en la iglesia, un cargo que es público, que es algo muy evidente, ¿no? Como, como otras personas que lo están. Bueno, yo te tengo la respuesta, como tal vez pienses que no tienes esa participación en tal vez un ministerio o en otro, tú sabes bien que tú ya eres parte del cuerpo, tú ya eh, eres un miembro más de ese cuerpo que es la iglesia y que Jesús es la cabeza. Ajá, como ya lo leímos anteriormente. Así que eh, no hay de otra, no, no hay excusa, no hay justificación alguna con la cual tú puedas decir, ah, bueno, es que, ok, no estoy en un cargo, entonces no voy a dar un sacrificio de adoración. No, tú ya eres miembro de la iglesia, tu deber, tu responsabilidad para con todos, para, 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 para con Dios, es ofrecer tu sacrificio de adoración. Y bueno, estos sacrificios serán presentados a Dios, perdón, y ajá, serán, ay, perdón, serán aceptados por medio de Jesús. Y bueno, hermanos, voy a tomar un traguito de agua, perdonen. Ay, ya, es que más de una hora hablando constantemente se llega a secar la garganta. Un minuto, por favor. No vayan a creer otra cosa que se vaya a malinterpretar. Simplemente es resequedad de garganta, ok, de tanto hablar. Y ahora sí, hermanos, con esto concluimos el tema del día de hoy, el cual se tituló La adoración en el nuevo pacto. ¿Ok? Em, la conclusión, tal vez de este tema, tú la vas a adaptar, tú la vas a hacer propia a- de todo lo que se habló aquí. Y espero en Dios que, que de verdad haya sido esta palabra un, un guantazo para todos nosotros y así tengamos un concepto diferente, un concepto más amplio acerca de lo que es la adoración. ¿De acuerdo, hermanos? Y bueno, ya para concluir, rapidísimo una oración. Ajá. Bueno, cierra tus ojos para que no te distraigas. O si los prefieres tener abiertos, no importa, eso no difiere. Y bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por, por enseñarnos cómo es que cómo es que debe de ser una adoración verdadera, cómo es que debe de ser una adoración correcta y que todo esto que hablamos, Señor, haya sido sembrado en nuestros corazones, que dé fruto a su tiempo y que no sea como esa semilla que se la lleva el viento, que la roba cualquier persona, cualquier situación,
sino que de verdad esa semilla sea implantada en nuestros corazones y pueda dar fruto. Señor, muchas gracias por ese tiempo que nos permitiste estar. Muchas gracias por, porque no hubo situación alguna de distracción, al menos aquí en mi casa. Gracias Dios porque no hubo problemas de internet que interfiriera con la transmisión. Te doy muchas gracias y todo esto ya lo tenías planeado, todo esto ya estaba, estaba, estaba hecho para ser así, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de aquel hermano o de aquella hermana que dispuso de su tiempo para poder escuchar esta enseñanza. Eh, Muchas gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares. Y, Señor, eh, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir eh, ser enseñados por ti, Señor. Haznos humildes, eh, haznos, Señor, verdaderos adoradores, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esto ha sido todo. Ahora sí. Eh, Recuerden que el día de mañana hay reunión a las 11 de la mañana. Y recuerden que semana tras semana, sábado tras sábado, estarán tocando estos temas de adoración, de cómo debe de ser la adoración, una adoración verdadera. Y, y bueno, hermanos, les mando un fuerte abrazo a distancia. Eh, Espero pronto podamos ya congregarnos físicamente, podamos estar adorando a Dios todos juntos como solía hacerse. Sabemos que esto ha sido un cambio y que ya poco a poco nos hemos adaptado, pero aún así es de nostalgia, es de extrañarse ese contacto, esa vista que tenemos, ¿no? Que sí, de verdad, que ya hace falta. Así que eh, eh, les bendigo, hermanos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.